Bienvenidos a Pilares de Aragón. La sección de Es la Mañana de Aragón, en la que hablamos de tradición, de cultura, de patrimonio, de los pilares de antaño que fundamentan y significan nuestro presente. Y hoy, queridos amigos, hoy es 23 de abril, día de San Jorge, patrón de Aragón. Hoy en Pilares de Aragón rendimos tributo a nuestra tierra, a nuestra historia y reivindicamos nuestra identidad. Y como siempre nos acompaña en Pilares de Aragón don Enrique Ester. Don Enrique, feliz día de Aragón. Feliz día de Aragón para todos. Don Enrique, periodista, capellán del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia y doctor en lengua española y literaturas hispánicas. Don Enrique, ¿quién era San Jorge? Pues San Jorge significa literalmente Jorge, el que trabaja la tierra, un agricultor. Vale. San Jorge era un soldado romano y según el martiriólogo romano se dice que el 23 de abril pues tuvo lugar una batalla, un glorioso combate que tuvo San Jorge en Diospolis o Lidia, en Palestina antigua, en el siglo IV. Y no dice nada más de él, es solamente que en el siglo VI se cita su sepulcro, pero contiene muchos elementos fabulosos, por lo que el Papa San Gelasio I, en el año 496, califica de apócrifa muchas de las cosas que se han contado de San Jorge. Sí que hubo una mala interpretación en tiempos de los cruzados de la imagen del emperador Constantino que se encontraba en Constantinopla, y así lo describe Eusebio de Cesarea en su biografía. Y bueno, pues ahí se mezclan con San Jorge elementos fabulosos que ya digo que en el siglo V pues se quitan como tal. Bueno, sí que se sabe que es un soldado romano que murió en una persecución de Diocleciano y nada más. Bueno, pero algo tuvo que acontecer, don Enrique, porque San Jorge pues no mató a un dragón, pero no sé si salvó a alguna doncella. Pues no lo sabemos, pero un soldado romano no sabemos. Lo único que se sabe es que murió testificando su fe en la persecución del emperador Diocleciano, nada más. En cualquier caso, ¿cómo llega San Jorge, que tuvo pues su historia, su leyenda, su mito, pues, en tierras lejanas? ¿Cómo llega a ser patrón de Aragón? Se mezclan diferentes cosas. En resumidas cuentas, hay una supuesta intervención en la batalla de Alcoraz que posibilitó la conquista de Huesca en el año 1096, como en esa supuesta, digamos, aparición de San Jorge ayudando en el tema de la reconquista de Huesca en el año 1096, pues a partir de ahí las Cortes de Calatayud en 1461 declaran a San Jorge patrón de Aragón, por esa supuesta intervención a la hora de reconquistar Huesca en el año que hemos citado. Sin más. Y a partir de ahí pues se hace patrón de Aragón por esa intervención y bueno, pues pasa a formar parte de los santos, que tampoco, hay que decir que tampoco Zaragoza ha tenido mucho culto, digamos, a San Jorge como tal, porque solamente hubo 2 parroquias dedicadas a San Jorge, en Pomer, que está en la comarca de Aranda, y en Villarejo de los Olmos, comarca del Jiloca, que era una pedanía de Calamocha, pueblos que en 1956 pasaron a las diócesis de Tarazona y de Teruel. Sí que ermitas hay algunas más, pero no muchas. Por ejemplo, en el campo de Belchite, en Almonacid de la Cuba y en Moyuela. Pero no ha habido mucha más tradición de San Jorge como tal en el Reino de Aragón. Bueno, sí, por eso, digamos, por esa especie de aparición en esa batalla en el siglo XI, es por lo que se reconoce como patrón de Aragón, y así lo declaran las Cortes de Calatayud en 1496. Bueno, se apareció y gracias a su influencia o inspiración o arenga llegamos a nuestros días. Yo quisiera preguntarle por qué el día 23 de abril es el día de San Jorge y por tanto el día de Aragón. ¿Por qué el 23? Pues porque en teoría es el día en el que se recuerda supuestamente el día que muere San Jorge, mártir, como testificando su fe. Es el día en el que generalmente el aniversario, el nacimiento a la vida de
de pasar de la vida terrena a la vida celestial, ese nacimiento a la vida celestial es el que habitualmente se celebra cuando se celebra la vida de los santos. Bueno, y el Día de Aragón, ¿qué puede contarnos de Aragón? Bueno, de Aragón tenemos mucho que hablar, ¿eh? De Aragón tenemos mucho que hablar, pero hoy también es el Día del Libro. Discúlpeme, se me olvidaba. Tanto Aragón, efectivamente, hoy también es el Día del Libro. Hoy también es el Día del Libro. ¿Y por qué se regalan libros? Claro. ¿Por qué es el Día del Libro? Pues mire usted, en 1926 Alfonso XIII aprobó y firmó un decreto de Real porque se estipulaba que el 7 de octubre de todos los años se conmemoraría el nacimiento de Cervantes con una fiesta dedicada al libro español. Pero 4 años más tarde, en 1930, se traslada la fiesta al 23 de abril, porque Cervantes falleció el día 22 de abril de 1616 y fue enterrado al día siguiente, por eso el 23 de abril. Con celebrando que murió el 22 y se enterró el día 23, y además también coincidiendo con el fallecimiento de Shakespeare, que según, en realidad, Shakespeare murió el 3 de mayo, según el calendario gregoriano actual, pero se correspondía el 23 de abril al calendario juliano. De eso ya hablamos, si recuerda usted, hace unos cuantos programas. Y por eso, con esas efemérides del 23 de abril, el día que se entierra Cervantes, y el 23 de abril del calendario juliano de la muerte de Shakespeare, pues se celebra el Día del Libro. Que ya decimos que Alfonso XIII en el 1928 pues establece que fuera el 7 de octubre, pero después, 4 años más tarde, un poco atinando y ajustando un poco más, pues ese 23 de abril se celebra también el Día del Libro, y por eso se regalan libros estos días. Bueno, pues efeméride y día solemne. Vayamos al día solemne, si le parece, don Enrique. Estamos en Pilares de Aragón. Hablemos de Aragón. No sé si es el guión que tenía usted estipulado. Bueno, no del todo, pero podemos hablar de Aragón como corresponde al programa de hoy, no cabe duda. Estamos hablando de Aragón y estamos hablando, digamos, de algo importante que nos toca a todos nosotros. Cuéntenos. Hombre, pues por ejemplo, nuestra bandera. Nuestra bandera, de la que... Señera, la señera. ¿La señera es nuestra bandera? Yo creo... Sí, la señera es nuestra bandera. Yo, hasta donde yo sabía, la señera pertenecía, o digamos que la han adoptado, o quizás adaptado otra de las comunidades vecinas. ¿No es la señera...? Querido don Juan. Cuénteme. No tiene nada más que usted poner en Google, si hace usted el favor. Ajá. Hay una palabra española que se llama señera, con ñ. Ajá. Y la segunda acepción de señera, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice lo siguiente: señera, con ñ, bandera de las comunidades que constituyen la corona de Aragón. Uh-huh. Yo me he hecho un poco el tonto, vamos a decir, el ingenuo, don Enrique, para que terminase aquí, que es donde yo quería llegar, Claro. que usted, a donde yo quería que usted llegase a parar. Ok, corona de Aragón. La corona de Aragón. Y sí que es verdad que... Es la señera. Uh-huh. Nosotros tenemos como bandera la señera. Y sí que es verdad que creo que hablamos de la bandera cuatibarrada. ¿Eso hace mención a la señera? La señera es la señal del rey. Ah. Señera significa señal del rey. Hay que decir que las banderas como tal hasta el siglo XVIII-XIX no existían las señales del rey. ¿Qué significa la señal del rey? La señal del rey, bueno, todo está, digamos, el estudio de las banderas lo recoge una palabra. No, una palabra, es concepto. el estudio de las banderas como tal, de los vexiloides, que son las insignias militares originales, y se llama la vexilología, el estudio de los vexiles, de las banderas. Las banderas, en un primer lugar, se utilizaban pues como unos pequeños estandartes que llevaban, en las que figuraba un escudo, que era el escudo al que pertenecía el ejército que llevaba esa bandera. Ajá. Y después, pues, la bandera como tal, ya digo, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, pues eran conceptos, eran paños, eran señales del rey con el escudo real, a lo que decía: esto es mío, esto es mío. Entonces, señora, señal del rey. Señera, señal del rey, esto es mío. Cuando viene la Ilustración y entonces pues se empieza, digamos, se va eliminando el absolutismo de las diferentes monarquías, las banderas es cuando empiezan a coger el concepto de
que designan a un territorio o a un lugar, o la identificación de un territorio de un lugar. Pero originariamente señera es la señal del rey, esto es mío. Y hay que agradecer que nuestros amigos, yo es una cosa que agradezco francamente porque lo hacen muy bien. Ellos, señera, no con ñ, sino con NY, como lo dicen ellos en la palabra catalana, pues designan lo que es la señal del rey. ¿La señal del rey de dónde? La señal del rey de Aragón. Con lo cual, en el fondo, la bandera que tienen ellos sin escudo, ellos, los catalanes, los de nuestra comunidad vecina de Cataluña, que además es una bandera que se aprobó en el año 1982, perdón, la nuestra, pero la suya en 1979, pues no le pusieron escudo porque no pueden poner escudo. No pueden poner escudo porque no eran reino como tal. Era el condado de Barcelona que pertenecía a la corona de Aragón. Y por tanto, o sea, digamos, ellos utilizan esa palabra que se agradece mucho porque en el fondo están reconociendo pues que son aragoneses del este. O sea, que formaron parte de la corona de Aragón porque tienen la señal del rey también. Son parte de la corona de Aragón, aunque ahora es una comunidad autónoma, evidentemente diferente a la de Aragón. Pero digamos que en la raíz, y eso digo que lo mantienen muy bien, ellos están diciendo, esto es mío, esto es del rey de Aragón. Esto pertenece a la corona de Aragón. Es decir, ya desde Jaime I, tenemos los títulos que acompañan a los reyes de Aragón, y pues, en 1225, pues el rey de Aragón, conde de Barcelona, señor de Montpellier. Unos cuantos años más tarde, como se va expansionando la corona de Aragón, el rey de Aragón, de Mallorca, conde de Barcelona y Urgel y señor de Montpellier. En 1664, rey de Aragón, Mallorca, Valencia, conde de Barcelona y de Urgel y señor de Montpellier, y así se va ampliando. En 1336, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña, Córcega, y todos ellos tienen la señal del rey, porque esto es mío. Que esa señal del rey, hablamos de la bandera de Aragón, ahí sí podemos hablar de la cuatibarrada o no, porque lo que comparten, esa señal del rey, claro, es la bandera cuatibarrada, que comparten esos elementos simbólicos en las banderas de todos los sitios que usted acaba de mencionar. Mire, aquí el escudo nuestro actual, que tiene la bandera, la señera de Aragón, pues lo confeccionó un estudio Guillermo Rovira y Guillermo Fatás. Que tienen un libro editado en el año 1978, precisamente estudiando la bandera de Aragón y demás, en ese estudio que se llama la vexilología, el que va estudiando las banderas y demás. Y la hipótesis más acertada, porque luego hablaremos de otra hipótesis que está desechada por los historiadores, es la siguiente: que el rey Sancho Ramírez, 1064-1094... O sea, tengamos todos en la mente, por favor, ahora mismo, queridos oyentes, la bandera de Aragón. La bandera de Aragón. Acudió hasta Roma en el año 1068, la capital del pontificado. Recuérdanos quién, que le he interrumpido antes de... El rey Sancho Ramírez. Y se comprometió a hacerse vasallo de San Pedro. Y en el año 1089, que lo hace de una forma oficial, ideó el rey de Aragón, para asegurar su incipiente independencia frente al cercano y más consolidado reino de Pamplona, pues adoptar como protección, digamos, esas cintas que se llamaban lemiscos, de seda roja con hilos de oro, que sujetaban el sello de los pontífices cuando hacían un documento escrito. Y a partir de ahí el rey de Aragón debió adoptar esos colores papales como propio, en recuerdo de esa especial vinculación con el pontificado. Digamos que de ahí es donde surgen los colores amarillo y rojo de la bandera de Aragón. Sí que es cierto que se desestima por parte de todos los historiadores lo que nos han contado desde esa leyenda, ¿no?, del conde valeroso Vilfredo, que mojándose la mano derecha de la sangre que le salía al conde, pasó los 4 dedos ensangrentados, exactamente, por su escudo dorado, y a partir de ahí surge la bandera. Pero lo que sí que es cierto es más bien esa vinculación del rey Sancho Ramírez con el pontificado. Eso es lo que no cabe duda. Eso es lo que ahora, por lo menos, todos los historiadores dicen. Es decir, que incluso la bandera de Aragón, incluso cuando en 1410 se extingue el linaje iniciado en 1137 con el matrimonio de la reina de Aragón, Petronila, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, la nueva dinastía que surge en el compromiso de Caspe, los Trastámaras, siguen asumiendo el emblema de las 4 barras
que posteriormente Fernando, el nuevo rey de la Corona de Aragón, en 1412, pues sigue manteniéndolo y sigue siendo la bandera y la bandera nuestra de Aragón. La señal del rey, la señera. Por tanto, los aragoneses tenemos que decir, ¿nuestra bandera cómo se llama? Señera. Nuestra bandera se llama señera. Y los catalanes hay que agradecerles que pusieran en el año 1979 la señera, la señal del rey, esto es mío, como su bandera. Con lo cual están diciendo que, pues eso, que pertenecen a la Corona de Aragón y que en el fondo, a pesar de ser una comunidad autónoma querida y respetada, pues les podríamos decir, titulándolo así, aragoneses del Este. Ahí queda Aragoneses del Este. Luego, curioso, porque entramos, que a gusto se ha quedado usted diciéndolo. Luego que No, pero si se puede decir con toda la tranquilidad, si son ellos los que lo dicen. Si a su bandera le llaman señera, están diciendo que pertenecen a la Corona de Aragón porque es la señal del rey. La señal del rey de Aragón. Ellos hablan de corona catalano-aragonesa. Bueno, ellos pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Pueden decir, pues la corona catalano-aragonesa no ha existido como tal nunca, jamás en la vida ha habido una corona catalano-aragonesa. Sí que el condado de Barcelona pertenecía a la Corona de Aragón, siempre ha pertenecido a la Corona de Aragón, pero ya como ya hemos venido repasando a lo largo de como tantas cosas. También podríamos decir, pues la Corona de Cerdeña, Valencia, Mallorca, etcétera, el Duque de Atenas, Conde de Barcelona, de Rosellón de Cerdeña y Aragón. Pues si quiere usted denominar eso, pues un eufemismo pues para nombrar diversas cosas que son totalmente diferentes. Por cierto, don Enrique, me ha mencionado usted al señor Fatás, a Guillermo Fatás, doctor en Historia y catedrático emérito en Historia Antigua. Se dice que un arquitecto de los símbolos aragoneses o del Estatuto de Autonomía aragoneses... Es que ya digo que don Guillermo Fatás y don Guillermo Redondo, que fueron los que confeccionaron el escudo de Aragón actual como conocemos. Y claro, ellos siempre vienen a decir, don Guillermo Fatás, querido y respetado maestro, siempre viene a decir, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene escudo porque puede tenerlo. Entonces, ¿le parece bien que lo vamos a tener por aquí en cuanto se marche usted? Vamos a conectar. Pregúntele. Le tengo que preguntar literalmente... Tal cual. ¿Por qué la señera de Aragón tiene escudo y la señera de la comunidad querida y respetada y entrañable de Cataluña no tiene escudo? Pregúnteselo. Bueno, pues por decirles a la audiencia, el señor Fatás es uno de los artífices, arquitectos, espero que no le resulte muy osado llamarlo así a él mismo, ¿no? Tiene mucho mérito y mucha culpa de que el escudo de Aragón y la bandera de Aragón sea a día de hoy como es, y en cuanto acabemos con don Enrique Ester dentro de 5 minutillos, pues lo tendremos por aquí y le dejaremos esa pregunta. ¿Por qué la señera...? Yo creo que nosotros tendríamos que corregir, porque nos suena mal a los aragoneses, llamar a nuestra bandera señera, pero es que es la señera, es la señal del rey. Importante ese matiz. Llamémoslo así porque es la realidad, y eso es, digamos, es una de las cosas que tendríamos que corregir. Le meto en un jardín, don Enrique. En el Día de Aragón... Miedo me da, ¿eh? No se preocupe. Como aragonés, le pregunta a otro aragonés, nosotros, periodistas, pues compartimos este gremio de la información y la comunicación. ¿Qué le parece a usted que en el Día de Aragón no se comunica o no se conmemora lo suficiente? Bueno, yo no sé si se conmemora o no se conmemora lo suficiente. Quizás, por desgracia, podemos reducir el Día de Aragón a un día festivo en el que se puede aprovechar para un puente, para descansar y demás. Yo creo que tendríamos que ser conscientes de lo que podemos celebrar en el Día de Aragón. Aragón ha sido muy grande, la Corona de Aragón ha sido muy grande, ha tenido mucha influencia en todo el Mediterráneo. Ha sido marca hispánica, corona y bueno, rey. Ha sido y es. Pero tendríamos que volver a nuestras raíces, tendríamos que descubrir nuestra propia identidad, tendríamos que ver ese coraje y ese empuje que ha tenido siempre Aragón por transmitir la cultura, por ir más allá de los países de ultramar, por transmitir una civilización, una lengua, una forma de ser, un estilo, acoger, dar. Es la forma de ser de Aragón.
Y que nos envuelve a todos en nuestra señera. Usted lo dice muchas veces y quiero hoy cerrar el programa con ese dicho que dice usted, dice don Enrique, se dice normalmente, ahora lo escucharán qué es lo que dice, y luego la gente que lo escucha dice, pues yo no lo he escuchado nunca, ya se lo escucho por primera vez a don Enrique. No sé si es una cita célebre de don Enrique Ester. De cualquier manera, no vamos a atribuirle la autoría si no quiere, pero ¿cómo dice usted que somos los aragoneses? ¿En qué sentido? Porque es que es un peligro, un peligro. Usted siempre dice, a ver si lo digo yo bien, que como aragoneses tenemos a la Virgen. Por supuesto. Cítelo usted, digamos, por favor. eso es una cosa que es, digamos, si la señera es nuestro símbolo exterior, nuestro símbolo interior, ¿cuál es? La Virgen del Pilar. Por tanto, usted dice que los aragoneses llevamos a la Virgen del Pilar en el corazón y el Pilar en la cabeza. Y hasta aquí, Pilares de Aragón. Don Enrique Ester, feliz día de Aragón. Muchísimas gracias por esta su intervención y por habernos enriquecido con sus Feliz contenidos. día de Aragón para todos. Gracias. Y ustedes no se muevan, queridos oyentes. No se muevan porque ahora, a la vuelta de publicidad, vamos a hablar con Guillermo Fatás, historiador catedrático en la Universidad de Zaragoza. El culpable, por decirlo de alguna manera, del escudo y bandera que tenemos hoy en Aragón. No se lo pierdan. Vamos a hablar ahora con Guillermo Fatás. Él es doctor en Historia y catedrático emérito de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. Y además de un amplio y extenso currículum, entre otras cosas es, si me permite, porque ya me está escuchando, espero que no le parezca demasiado osado, si me permite, es el arquitecto de la identidad aragonesa, o al menos de sus símbolos. Don Guillermo Fatás, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pero bueno, el arquitecto de la identidad aragonesa son los aragoneses desde el siglo IX por lo menos. O sea, yo he escrito alguna cosa sobre ese asunto y me he ocupado, pero no en solitario, de nuestros símbolos a partir de que la Constitución española dispuso que habría comunidades autónomas. O sea que mi papel es mucho más limitado de lo que usted cuenta a los amigos que nos oyen. Bueno, pero usted tiene mucha culpa o mucho mérito de que la bandera de Aragón y el escudo sea a día de hoy el que es la señal del rey, ¿no? Cuéntenos un poco ese proceso tras la Constitución del 78 y esa creación del Estatuto de Aragón. Cuéntenos un poco aquella crónica de cómo llegamos a tener la bandera y escudo que tenemos hoy. Bueno, remitiéndonos a lo relativamente reciente, que ya cumple 50 años, desde 1976, inmediatamente casi después de la muerte del general Franco, que supuso el anuncio del final del régimen de dictadura, ¿no? Y en Aragón empezaron a hacer movimientos la gente que estaba dentro del franquismo, pero empezando a despegarse, porque veían que aquello no tenía porvenir sin la existencia del generalísimo que había ganado la guerra civil. Y se creó en Aragón una cosa muy curiosa, que fue la mancomunidad de diputaciones provinciales, porque Aragón no existía oficialmente. No había una región llamada Aragón en la administración española. O sea que, y las tres diputaciones decidieron un régimen de colaboración administrativa, un poco prefigurando lo que iba a ser la comunidad autónoma, pero por una vía, todavía no existía la Constitución. Eso fue una iniciativa, creo yo, de Hipólito Gómez de las Rozas. Y decidieron crear una bandera. Las tres diputaciones provinciales tenían bandera. Y en las tres, y sigue siendo así, lo básico es que son blancas con la cruz de San Jorge, las tres diputaciones. Entonces crearon una especie de híbrido extraño que a mí me parecía muy feo, pero aparte de lo estético, para que el oyente se pueda hacer idea,
Imagínense una bandera, la partimos en 3 franjas verticales y en la primera ponemos una cruz de San Jorge. Claro, era larguísima y con unos brazos muy estrechos, porque no cabían. Y en los 2 tercios restantes, barras verticales, barras rojas sobre fondo de oro. Y quedaba una cosa muy estrambótica. Y algunos pensamos que acabarían diciendo, esta es la bandera de Aragón. Entonces, un colega mío muy querido y muy sabio, Guillermo Redondo, que ya murió, y yo, decidimos que Aragón tenía una bandera y un escudo hacía siglos y que no podía renunciar a eso. ¿Por qué no la querían? Pues porque hablaban siempre de las barras que eran de Cataluña, lo cual no es cierto, eran del rey, porque pensaban que el escudo tenía una corona monárquica y entonces, por un lado, los que no querían ser confundidos con Cataluña y por otro lado los que eran republicanos. Total, que nosotros publicamos un artículo en Heraldo de Aragón diciendo lo que se nos ocurre es que como Aragón no acaba de nacer, aunque durante la dictadura no haya existido administrativamente una cosa llamada Aragón, debería recuperar emblemas históricos suyos que tienen cientos de años. Pero, señor Fatas, ¿cómo un artículo agita las aguas como las agitaron ustedes? Bueno, habían empezado proponiendo esa cosa que todavía no se atrevían a llamar futura bandera de Aragón, pero nosotros replicamos a eso diciendo, ¿para qué inventar? ¿Saben quiénes tuvieron que inventar? Los que nunca habían tenido un emblema. Por ejemplo, lo que hoy llamamos Euskadi, o sea, la comunidad autónoma vasca, nunca había existido como unidad política. Estaba el señorío de Vizcaya, etcétera. Entonces se tuvieron que inventar una bandera que fue la del PNV, no era una bandera que hubiera los vascos como signo común, era una bandera creada a finales del siglo XIX por Sabino Arana, conocido fundador del nacionalismo vasco y racista proclamado, ¿no? Esa copia de la bandera británica con otros colores, que fue bandera de partido desde 1895 hasta el final de la Guerra Civil. Y bueno, el PSOE en el País Vasco, que siempre ha ido uncido del carro del PNV, pues no quiso discutir con ellos y aceptó que una bandera de partido político representase a toda la comunidad. Pero claro, Aragón usaba desde hacía 500 años un escudo que es el que tenemos hoy. Y el señal del rey de Aragón, así en masculino, no la señal, el señal del rey de Aragón, acabó siendo símbolo del territorio, no solo de la dignidad real. ¿Y por qué teníamos que inventar nosotros eso? Ajá. Una cosa extraña, si teníamos otra que el escudo tenía medio milenio, cumplió en el año 99. Pero entonces, señor Fatas, es curioso porque entonces el señal del rey lo lleva a día de hoy en su bandera Aragón y otras comunidades autónomas también. Claro, y ese era un factor que nos parecía muy positivo. El rey de Aragón era además rey de Valencia, rey de Mallorca, que hoy diríamos de las Islas Baleares, y conde de Barcelona, que era el condado que señoreaba sobre los demás condados catalanes. Es decir, bueno, aquí va a haber 4 comunidades autónomas españolas que van a tener como tema básico el del soberano común. Y eso recuerda que esa es una unidad histórica, a pesar de los separatismos, claro, que dicen que si Cataluña y los países catalanes y todas esas cosas que han dejado fuera a Aragón injustamente, como si Aragón no hubiera tenido nada que ver con Cataluña, Valencia y Baleares, ¿no? Y nosotros pensábamos que al revés de lo que algunos decían, es que esto es un emblema catalán, pero ¿qué va a ser catalán? El emblema de las 4 barras se sabe cuándo nace y el primer soberano que lo usa con título de rey es Alfonso II de Aragón, rey de Aragón y conde de Barcelona, el primero que tuvo los dos.
las Bueno, dos magistraturas. por tanto, Eso, sí, sí, dígame. no, por tanto, señor Fatás, por volver a ese, digamos, contexto histórico, muere Franco, entonces algunas personas aquí empiezan a pensar que debemos tener una bandera nueva, aparece usted y el señor Redondo, piensan que no. ¿En qué años nos movemos y cómo consiguen, o sea, y después de ese artículo en Heraldo de Aragón, cómo se llega a tener ese escudo y bandera en el estatuto? Bueno, empezamos en el año 76-78, ese suceso de los artículos de Heraldo de Aragón, que generaron un debate. Tampoco fue una cosa multitudinaria ni nada, ¿no? Pero bueno, las personas se interesaron. Y después, cuando ya antes del Estatuto de Autonomía, se constituyen como una especie de preparlamento aragonés todos los diputados provinciales reunidos juntos y tuvieron unas sesiones en donde se discutía, entre otras muchas cosas, esta. Después llegó el Estatuto de Autonomía y en el año 84 el primer presidente electo de Aragón, que fue el socialista Marraco, eso es Marraco Solana, Santiago Marraco Solana, hace una ley que salió en el boletín oficial la semana de San Jorge del año 84 diciendo: la bandera y el escudo de Aragón son estos. Y la parte técnica de la descripción heráldica nos pidieron un borrador a Guillermo Redondo y a mí. Y eso es lo que salió, bueno, con más consideraciones, cómo había que usarla, en qué ocasiones, siempre con la bandera de España en el lugar preeminente. Bueno, en ese punto legalmente se acabó toda la discusión porque el BOA, el Boletín Oficial de Aragón, publicó esa ley aragonesa del escudo y la bandera de Aragón. Eso fue el 18 o el 19 de abril de 1984. Luego ha habido gestos un poco bobos, o sea, un repostero, una especie de tapiz muy sencillo, porque no había dinero, con el escudo de Aragón, presidió las Cortes de Aragón durante bastantes años. Pero se le ocurrió un día al socialista que las presidía, el señor Pina, quitar aquello de allí y poner un símbolo moderno que había confeccionado Pablo Serrano. Estuvo 6 años en las Cortes de Aragón, presididas por un símbolo abstracto, más o menos feliz. Al revés, las Cortes vascas tuvieron que encargarle a Chillida un escudo, un símbolo, porque no había un escudo de Euskadi histórico. Pero claro, en Aragón que existía eso desde hacía siglos, desterrarlo de la presidencia del Parlamento aragonés. Y hace pocos años, como 4 o 5, en la última legislatura en la que estuvo desnuda esa presidencia, salvo por aquel símbolo abstracto, se consiguió con ayuda muy eficaz de la vicepresidenta, que entonces era la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, que era Rosa Plantagenet. Y bueno, costó 1 año y medio conseguir que volviese el repostero que hoy está presidiendo las sesiones de las Cortes de Aragón, está el escudo de Aragón. Usted me habla... Como creo y mucha gente que debe ser. Usted, el símbolo de Pablo Serrano no se ha quitado, pero se ha pasado a un pasillo lateral. Esta anécdota, señor Fatás, me dice cuando las Cortes de Aragón ya estaban en el Palacio de la Aljafería o antes. ¿Esta del repostero? No, Sí. no, ya le estoy hablando del siglo XXI. Ya instaladas desde hacía mucho tiempo. La presidencia de Francisco Pina no me acuerdo ahora exactamente cuándo fue. Quizá le estoy hablando de hace 15 años, no más. O sea, no de cuando las Cortes no tenían sede, que se tenían que reunir en la Plaza de España, en los locales que les cedía la Diputación Provincial de Zaragoza. Estas tontadas las hemos hecho muy recientemente. O sea, que tenemos gente que ataca al símbolo secular y centenario de una comunidad autónoma que, como decía Baltasar Gracián, es el varón en el matrimonio de las Españas,
por el papel determinante que representó Fernando el Católico, etcétera, pero luego hay otros que al revés atacan por exceso, les entra una fiebre nacionalista evidentemente copiada de catalanes y vascos y se ponen a hablar de la soberanía aragonesa, del pueblo soberano aragonés, como si tal cosa existiera, ni falta que hace, porque la autonomía no es soberanía, evidentemente. De eso le quería hablar, señor Fatas, que me diera un poco su opinión respondiendo un poco metafísicamente a esa pregunta de Aragón que es, porque claro, hemos ido de marca hispánica, reino y corona a un estado a una comunidad autónoma, así lo dice el estatuto y así está en la Constitución española, pero no sé si somos una comunidad autónoma entre naciones. Ese concepto de nación, pueblo soberano... Bueno, yo a eso siempre me remito a la ley. O sea, las discusiones sobre metafísica y el ser esencial de España son lo que en cada momento son los españoles y todos esos momentos sumados. Y Aragón también. Pero antes de que existiera lo que hoy podremos llamar la unidad del Estado español, los reyes medievales de Aragón ya tenían una idea de España y la llamaban así. Hay un momento dado en que a Jaime I el Conquistador, siglo XIII, su yerno, que es Alfonso X el Sabio, le pide ayuda para luchar contra los musulmanes. Y entonces a Jaime I, como todos los reyes, va reuniendo a las cortes, a las aragonesas, a las valencianas, a las catalanas, y les pide dinero y hombres armados. Y entonces en Barcelona le dicen, pero oye, pero esto ¿por qué lo tenemos que hacer? Ayudar a tu yerno, que es un rey de Castilla, con la que a veces tenemos que guerrear. Y Jaime I le dice, esto cal fer o hay que hacerlo per España. Porque claro, España no es entonces un Estado-nación ni cosa que se le parezca, pero sí que es una idea que tienen muy clara monarcas como Jaime I, Jaume I, el Conqueridor, el Conquistador, o como se le quiera llamar. Tiene muy claro que hay una entidad que se llama España que exige una cierta solidaridad con otros reinos y territorios que hoy podríamos llamar hermanos, ¿no? Todo eso sí, señor está... Fatas, muy hermanos, pero en definitiva la Constitución pone, si me permite esta frase, a algunas comunidades autónomas de primera por esos privilegios que tienes estatutarios, con algunas de segunda. Bueno, no es exactamente así, en mi opinión. El término nacionalidades históricas no está en la Constitución. Eso se lo han inventado sobre todo los nacionalistas. Son nacionalidades históricas las que tenían estatuto de autonomía antes de comenzar la guerra civil. Bueno, eso, pues por lo que usted diga, pues usted puede llamar a las cosas como quiera, pero eso no está en la Constitución española. En la Constitución española hay nacionalidades y regiones y también está regulado que esa terminología no puede crear diferencias de nivel y rango entre unas y otras. Algunas, Murcia se llama oficialmente región de Murcia, pero hubo un reino de Murcia. O sea, Murcia es un reino como lo fue Jaén y como lo fue Toledo. Eran taifas, eran reinos regidos por reyes islámicos, ¿no? Pero en la modernidad Murcia ha preferido llamarse región. Que otros se llamen nacionalidad, según la Constitución, no tiene que ser origen de diferencia ninguna en cuanto a nada, ni a tratamiento fiscal ni de ningún otro orden. Pero claro, los que viven siendo portavoces de pueblos soberanos llenan España de pueblos soberanos, no de regiones o nacionalidades autónomas que tienen una capacidad muy elevada de autogobierno, parangonable con cualquier Estado federal, y para empezar con la República Federal de Alemania. O sea, Prusia es un land de Alemania que fue un reino muy importante. Baviera fue un gran ducado y también llegó a ser reino. Y están integrados con muchísimas atribuciones. Pero nadie sabe, cuando yo hablo con amigos extranjeros y les digo, a ver, los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca no pagan sus impuestos a la Hacienda española,
¿Cómo? No, lo pagan a su propia hacienda y luego la hacienda española hace un convenio con la hacienda vasca según una doctrina del concierto y el cupo, pero es posible que los... Digo, claro, pues entonces ¿de qué se quejan? Digo, pues eso, se quejan porque el nacionalismo es una especie de enfermedad, también el nacionalismo español, o sea que no es lo mismo ser nacional que nacionalista, como no es lo mismo ser militar que militarista, ¿eh? Le Entonces, sacaba el tema, señor Fatas, porque en la última campaña autonómica, sin pretender que usted se moje en temas políticos, no pretendo, pero sí que se ha hablado mucho de autogobierno, ¿no? Y de volver a la senda bilateral. bueno, autogobierno es una expresión, pues bueno, lábil, proteica, polisémica. Yo tengo autogobierno, dice. ¿Dónde? Hombre, pues mire, en mi dormitorio, en mi despacho o en mi cuarto de baño, mi autogobierno, sí. ¿Qué quiere decir eso? Dice, mire, es que eso tiene grados, ¿sabe usted? Lo que dice la Constitución española, que es a lo que nos tenemos que atener en una cuestión que podría llegar, por ejemplo, a los tribunales, dice, ¿pero qué dicen las leyes de esto? Y dice, bueno, pero es que a mí las leyes no me gustan. Y dice, bueno, pues haga usted lo posible por cambiarlas, pero mientras estén en vigor hay que cumplirlas. Eso, lo que la Constitución regula es la autonomía y qué cosas en la autonomía, según la ley española, forman parte de las posibilidades del autogobierno autonómico y están numeradas. Tales, la sanidad, la cultura, etcétera. Y algunas son transferibles por el Estado, que usted las puede acoger o no, y el Estado se las puede transferir o no, y otras son intransferibles. Eso está tasado en la Constitución. Dice, pero es que a mí no me gusta, yo quiero más, yo lo quiero todo, yo me quiero marchar. Y dice, bueno, pues es que no se puede, ¿sabe usted? Váyase usted solo. Y además estos partidos nacionalistas en Aragón hay un partido nacionalista de izquierda que ha pasado de 3 a 6 diputados, o sea, se ha multiplicado por 2 el 200%, pero claro, tiene 6 diputados de 67, ¿no? O sea, bueno, que no llega usted al 10% de la representación. Pues esto es igual en Cataluña, Junts o Esquerra por separado Bueno, no ahí son es el partido más votado, No, y pero el sí que... PNV... Sí, pero ahí sí que Sí, son no un es... poquito más fuertes. Ser aragonés, ¿qué significa? ¿Qué significa ser aragonesista hoy en el Día de Aragón? Bien, en primer lugar, ser un ciudadano que tiene conciencia de qué es eso de Aragón. Y ser aragonés no equivale a ser aragonesista, y ser aragonesista tampoco equivale a ser soberanista. Todo esto es muy emocional y se puede tener un amor desbordante por Aragón, pero también se puede ser aragonés porque uno ha venido de Venezuela huyendo del hambre y se ha sentado aquí, se ha arraigado aquí, y después de unos pocos años pues se siente aragonés tanto como venezolano, vamos a poner. Hay muchas maneras de ser aragonés, pero los aragoneses heredamos una especie de cultura ambiente que nos lleva a cumplir la ley y a ser serios en los asuntos que tienen que ver con las instituciones. Tenemos un respeto institucional que quizá en otras partes no sea tan elevado, y eso a mí me parece bueno. Por eso hay que ser muy respetuoso de la institución número 1, que es la Constitución española, claro. Pues señor Fatas, por mi parte, agradecerle muchísimo que haya estado usted aquí con nosotros en el Baturrillo Político, el programa de Es Radio Aragón, y desearle un feliz día de San Jorge, feliz día de Aragón. Y del libro. Y Lean del libro, mucho. que no se nos olvide, y del libro, por supuesto. Sí, porque eso es recordar a Cervantes, cosa que el nacionalismo catalán ha dejado de hacer el día de San Jordi. ¿Nos recomienda alguna lectura? Además del Quijote, que sería la típica, ¿no? Hombre, yo es que soy muy viejo y todavía releo la Ilíada, y ahora estoy releyendo a Gracián, que tiene, bueno, la agudeza y arte de ingenio, el oráculo manual. Son lecturas de todo tiempo y no hace falta ser un súper sabio para entender eso. Guillermo Fatas, doctor en Historia, catedrático emérito de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza y, aunque no le guste a él, arquitecto de la bandera y símbolos actuales de Aragón. Muchísimas gracias, buenos días. De nada, Juan, encantado.
Hasta aquí la programación especial por el día de San Jorge en este 23 de abril. Por mi parte, servidor Juan Saavedra, me gustaría decirles unas últimas palabras. Por una parte, como no, invitarles a que si se han enganchado tarde a la programación, vayan a nuestro canal de YouTube llamado El Baturrillo Político o en su defecto a nuestra página web www.aragonesradio.com, donde encontrarán este podcast en su versión completa. Por otra, volver a agradecer a don Enrique Ester y a Guillermo Fatás su presencia, su ilustre presencia en esta programación especial y, como no, a ustedes, queridos oyentes, por haber estado ahí. Y por último, bien saben ustedes que en Aragón somos gentes de terquedad luminosa, de honesta autenticidad para lo bueno y para lo malo. Y quiero pedirles que sientan orgullo. Llámenlo arraigo, llámenlo pertenencia, orgullo de tierra, arraigo a Aragón. Llámenlo como quieran, pero sientan Aragón. Porque una cosa les voy a decir. Aragón no se entiende sin sus aragoneses y España no se entiende sin Aragón. Y como dice un buen amigo mío, y con esto ya me despido, en Aragón llevamos a la Virgen en el corazón y el pilar en la cabeza. Felicidades a los Jorges, feliz día de San Jorge y feliz día de Aragón. Hasta mañana.